Esto es De Voz en Voz, de voz en voz, de voz en voz, de voz en voz, voz en voz, de 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 voz en voz. El espacio de Política en 18 donde hablamos con jóvenes y no tan jóvenes de todas las latitudes. Y que las voces de todos resuenen. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a De Voz en Voz, el espacio de Política en 18 donde platicamos con jóvenes y no tan jóvenes de todas las latitudes. En esta ocasión, y como parte de la serie de videos que hemos estado realizando para que se conozcan las lenguas indígenas originarias, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, me encuentro, y bueno, vamos a platicar acerca de las lenguas de Argentina. Entonces, para que nos cuenten y nos ahonden más acerca de este tema, me encuentro con Lautaro Leonel Di Gregorio Luchetti. Él es director del corporativo de inteligencia Educa.com en Argentina. También es director del Observatorio de los ODS en Buenos Aires, Argentina, y miembro activo de la JCI Buenos Aires. También es coordinador general de la Fundación Grothendieck en Colombia, cofundador de Gen Sustentable, promotor internacional de paz y los ODS. También es líder de la línea de acción 3 del Programa Internacional de Educación para el Desarrollo Sostenible, destinada a colegios de primera infancia, primaria y secundaria. Es ganador de la mención honorífica en Década de la Acción en los Youth Awards 2030, voluntario y extensionista de corazón. Se define también como escritor y lector apasionado, amante de la cocina y la buena comida. Cree firmemente en la eliminación del egoísmo en la humanidad para llegar al desarrollo sostenible con una sociedad más pacífica, cuidando nuestro planeta y todo lo que habita en él. Y pues de esta forma, muchas gracias por acompañarnos, Leonel, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, muchas gracias a vos y toda la productora por la invitación y reforzarnos un tema tan importante como son nuestras culturas originarias. Así que te agradezco mucho por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y pues para empezar con la entrevista, quisiera que nos platicaras cuántas lenguas indígenas hay en tu país. Bien, en Argentina existieron en toda la historia 36 lenguas originarias, de las cuales 18 lenguas están aún vivas, con una presencia actual en las distintas regiones de nuestro país acá en Argentina. De las 18 idiomas originarios, unas 9 se enseñan en la actualidad en Argentina, de las cuales estas 9 son la guaraní, la quechua, la mapuche, la toba, la moscovi, la wichi, amaira, la chana y la lengua ranquel, que es la chedunce. Estas lenguas, la única que cuenta con servicio de traducción y un intérprete es la lengua mapuche, que es la lengua más conocida para estas clases de servicios y han generado muchas oportunidades laborales también. Después las otras lenguas no tienen ni este servicio, tampoco no se puede, no tienen servicio de preparación para exámenes internacionales y tampoco de cursos o servicios en el exterior. Lautaro, ¿tú cómo te enteraste de la existencia de las lenguas originarias en tu país? Se pueden ver actualmente en los lugares, en las escuelas, en los lugares de leyes. Acá hay muchos pueblos originarios que existen y ya sea en todo el territorio para poder concientizar sobre su sabiduría ancestral, que muchas de estas prácticas ayudan a un desarrollo sostenible. La sabiduría ancestral es muy importante salvaguardarla, protegerla y conservarla y replicarla en nuestro día a día. Hoy en día se está perdiendo esta sabiduría ancestral por la poca trabajo intergeneracional que hay entre los caciques, los grandes que tienen estas sabidurías y el pasaje de esa sabiduría a las nuevas generaciones. Por eso es nuestro deber poder replicarla en nuestro día a día y conservar esa sabiduría, que es muy importante, que se está perdiendo acá en muchos de los pueblos originarios.
Comentábamos en otras entrevistas y ya con otras personas bueno, que nos han hecho el favor de platicarnos un poco acerca de la situación de las lenguas originarias en su país, que por ejemplo en el caso mexicano se nos enseña como que existen únicamente las lenguas, las distintas lenguas originarias o indígenas, y se nos hace mucho énfasis en el náhuatl, que es una lengua que pues predomina no solamente en gran parte del territorio mexicano, sino también en otras partes de Centroamérica. En ese sentido, en la escuela primaria o en los niveles básicos de educación allá en Argentina, igual les enseñan como que existe esta diversidad de lenguas y como que alguna es la que se habla más y demás. Sí, de hecho muchas de las escuelas acá en Argentina enseñan lenguas originarias. El guaraní se ha puesto como lengua oficial en muchas de las provincias. El guaraní es en la provincia de Misiones, Corrientes, es considerado lengua oficial y se enseña en las escuelas primarias. De hecho, el gran problema de estas lenguas originarias es que faltan investigadores. Por ejemplo, en ese tiempo no existían lo que hoy en día existe, por ejemplo, automóvil. Y si vos le preguntas ¿cómo se dice en guaraní o en quechua, automóvil? Es muy difícil porque no existía esa palabra. Y ahí está el rol de los investigadores que conservan estas lenguas. Por ejemplo, hielo tampoco existía en la antigüedad y no se consigue una palabra en guaraní que sea la traducción de hielo. Pero estos investigadores científicos mezclan términos como por ejemplo agua y frío para crear estas nuevas palabras, lo cual permitió que el idioma no se muera como otros idiomas que ya están casi muertos, como el latín y otros demás. Sí, los lingüistas, ¿no? Exacto, sí, los lingüistas. Ya nos has platicado un poco acerca de tu opinión respecto a las lenguas originarias indígenas, pero a lo mejor y de manera un poco más puntual, ¿qué opinas acerca de ellas? Es muy importante conocer y entender nuestras raíces para comprender dónde estamos y posicionarnos bien para un futuro en que queremos estar. Y para eso debemos entender nuestra historia originaria. Si bien conocemos todo lo que son, no soy un nativo originario, comprendo las raíces que están en esta tierra, que nací, crecí, y la respeto y la valoro como si fuera mías. Y por eso es importante poder continuar con estas experiencias. Y es algo que lo debemos por nuestros ancestros. En Argentina, ¿cuál es la situación de las lenguas indígenas originarias en los ámbitos de la educación, de la salud, de las leyes, en el ámbito de los medios de comunicación y también en lo que respectaría a las señalizaciones, y el lenguaje de señas? Bien, con respecto a esos ámbitos, se están posicionando cada vez más aceptable con el último programa que acá lanzó Argentina, que es un programa para justicia cotidiana para las comunidades indígenas en la construcción de una sociedad justas, inclusivas, interculturales y pacíficas. Es un programa junto con con una fundación y con el INAI que permite a los pueblos originarios tener derechos, así como lo declara que los indígenas tienen derecho como pueblos y como individuos a disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de reconocer la Carta de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la forma internacional de los derechos humanos. Es importante contar con eso. Un documento que lanzó acá, un folleto desplegable muy interesante para dar importancia a esto, recalca que los principales derechos de los pueblos originarios son los siguientes que te voy a comentar. Respeto por sus valores, prácticas e instituciones, comunidades con identidad, salud, interculturalidad,
También habla sobre el tema del desarrollo con identidad, que es muy importante, el respeto a sus saberes y conocimientos ancestrales, el derecho a la tierra y al territorio, la responsabilidad a su interculturalidad, el acceso a la justicia y a la no discriminación. Bueno, también hemos comentado a lo largo de estas entrevistas que en ocasiones en el ámbito de las leyes o en el ámbito ya ¿cómo decirlo? Vaya, si alguna persona de estos pueblos cometiera a lo mejor algún delito y demás, muchas veces se ve en el problema o en la encrucijada de que no tiene una persona que le ayude a traducir o que le ayude en su caso, ¿no? Entonces, simplemente hay muchos casos de personas que no tienen una sentencia de manera correcta o no presentan un proceso judicial como debería de ser porque no existe esta traducción. En Argentina, ¿cómo es esta situación? ¿Existen traductores o no existen? Existen los traductores y la gente que valora los derechos de los pueblos originarios. Hay comisiones y hay gente que está en pos a su bienestar. De hecho, acá yo, bueno, como mucho, soy más de los programas de desarrollo sostenible, los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Han hecho muchos intentos de inculcar los objetivos a estos pueblos originarios, obviamente con el respeto, con traductores, con de una muy respetando su cultura y toda su estructura, y han fracasado constantemente. Esto se debe a que ellos ya tienen una cultura sustentable, una cultura sostenible, que nosotros tenemos que aprender más de ellos a que ellos de nosotros. Por eso es importante abrir el diálogo. Los traductores están constantemente para poder ayudarnos a que esa comunicación sea más fluida entre los pueblos originarios y entre nosotros, porque tenemos tanto que aprender de ellos, mucho más incluso. ¿Qué hay en el ámbito de la salud? ¿Cómo es la representación a la situación ahí? Es igual para todos los ciudadanos, siendo pueblo originario, siendo extranjero, siendo oriundo del país. La verdad que no hay ninguna diferencia con eso. Argentina es un país muy abierto con eso, al tener una salud pública, una educación pública, y la verdad que queremos que todos los habitantes del territorio gocen de una excelente salud, gocen de una excelente educación, si ellos así lo desean. No hay una discriminación, la verdad que la palabra de discriminar por ya sea color de piel o raíz o incluso género ya se tiene que dejar de lado y pasar a una sociedad más unida como personas y hablar como humanos, como seres antes de hablar como otras personas, ¿viste? Y si existen, por ejemplo, estos materiales o estas infografías traducidas a las distintas lenguas, si hay médicos que puedan atender y saber, pues, más o menos cuáles son los padecimientos, ¿no? En la lengua del paciente que hable alguna lengua indígena originaria. Sí, de hecho, el material que te voy a compartir, este folleto de donde reflejan los derechos de los pueblos originarios, están traducidos en varios idiomas que, bueno, son no están en todos los idiomas, pero están en algunos idiomas. Y la verdad que si las escuelas exigen esta formación complementaria sobre la temática de incluir en los temas estas traducciones de lenguas originarias. Si bien no todos los médicos saben las lenguas, existen personal capacitado en cada una de las instituciones para que puedan acercarse a esa información y que pueda ser más ameno el diálogo y el cambio porque tenemos que entender que estamos conviviendo con esas personas y es parte de nosotros y tenemos que compartir. Incluso somos unos visitantes más en esta tierra y debemos ayudarlos para poder estar en paz con ellos, porque son los que más conocen de todo esto. Medios de comunicación, Lautaro, hay medios de comunicación en los que únicamente, perdón, se hable alguna lengua indígena originaria.
No hay medios de comunicación, por lo menos en la TV pública, pero sí hay otros medios, incluso canales donde se traducen como hay cursos de capacitaciones con estos 9 lenguajes originarios. Se pueden encontrar material audiovisual, incluso de lectura, para poder complementar la traducción y el estudio y el acercamiento a los pueblos originarios con sus idiomas. Y en cuanto, bueno, para finalizar, en cuanto a esta pregunta de los ámbitos, ¿qué hay acerca de las lenguas, lenguaje de señas, perdón? Sí, el tema del lenguaje de señas con los idiomas originarios, la verdad que no se ha podido avanzar mucho con eso, o desconozco del tema, pero es algo que, si bien es importante incluir para hacerlo más accesible también a la temática de poder comprender sus realidades, pero es importante poder encontrar a esas personas, que son muy pocas. Yo conozco a 2 personas que están con el tema del lenguaje de señas, y ahora se están empezando a meter a lo que es lenguas originarias, y es algo que es un mundo nuevo para ellos, que le está costando bastante poder avanzar en esas temáticas, pero no es imposible para poder ayudar a estos pueblos originarios con un lenguaje de señas, incluso en su propio idioma. ¿Cómo es la representación política indígena en tu país? No hay una representación política de pueblos originarios en lo que es la política, pero sí hay muchas leyes que apoyan sus decisiones, sus derechos, su estar en nuestra sociedad. Eso sí es importante. Hay muchos políticos que apoyan a estos pueblos originarios. Hay muchos diputados, mucha gente que velan por su seguridad y bienestar constantemente en el ámbito de la política, lo cual es muy bueno para avanzar en estas leyes que se están implementando como los pueblos originarios como sujeto de derecho, y es algo importante para poder avanzar en las temáticas de los derechos de los pueblos originarios. Ya igual nos has ido platicando un poco a lo largo de esta pequeña entrevista cuál es la opinión y cuál es el papel que tiene la sociedad para con las distintas lenguas indígenas originarias, pero de manera más específica y vaya, dado tu experiencia, ¿qué opina la sociedad de los indígenas y de estas lenguas? La sociedad siente un gran aprecio por los pueblos originarios. La verdad que no los discriminan para nada, y les da su respeto, apoyan a su cultura, ya sea la cultura que realizan ellos, y valoran y le dan un espacio en los lugares donde ellos quieran estar. Por eso es muy importante que la sociedad sea abierta a nuevas culturas, nuevas realidades, y es importante poder apoyados en lo que ellos necesiten para poder desarrollar su vida, su bienestar. Yo de hecho tengo amigos que son de pueblos originarios, y de hecho han contribuido muy importante en lo que es el desarrollo de las personas. Incluso han hecho movimientos muy masivos a la hora de poder conseguir los derechos y mucho bienestar para ellos. Por eso sí es necesario poder tener un poco más de empatía y ser más abierto con ellos. Igual ya nos platicabas un poco acerca de la utilidad o de la importancia, ¿no? De aprender alguna lengua indígena, pero igual, de manera a lo mejor y más puntual, ¿por qué o qué utilidad tú ves en aprender una lengua indígena? Y más en este mundo, pues sí, globalizado, en el que muchas veces se piensa, pues ¿para qué, no? ¿Para qué voy a aprender una lengua que no me va a generar oportunidades laborales, que no me va a abrir a lo mejor puertas que me puedan generar ingresos o cosas por el estilo? Mira, siempre es importante aprender nuevas lenguas, incluso para relacionarse, conocer otras realidades, otras vidas y otras historias. Es muy importante el intercambio de conocimiento y de saberes.
esos intercambios de saberes, más que hacer intercambio de saberes, también hay que ver cómo hacer intercambio de haceres, cómo transformar esos saberes en haceres. Y qué mejor que gente que ya venía haciendo hace mucho y adaptar esas sabiduría ancestral, esos conocimientos que ellos le han servido mucho para tener una sociedad más pacífica y un cuidado con el ambiente increíble a una sociedad que está globalizada, a una sociedad donde vivimos el día a día, donde cada vez la tecnología es más grande. Está en nuestro deber inculcar esas tecnologías ancestrales o esos saberes ancestrales a esas tecnologías globales que necesitamos. Y es por eso que gente como nosotros que creemos que aprender una lengua originaria es cambiar nuestra propia visión del futuro, cómo queremos estar, porque ellos ya venían teniendo una conexión con la naturaleza hermosa, un cuidado respetable, que nuestra conexión con la naturaleza ahora es cada vez peor y va a llegar a un punto donde no se va a poder soportar esto, y es importante poder saber qué hicieron ellos para incluirlo en nuestra sociedad globalizada, y es importante saber su idioma para tener esa relación. Si te soy sincero, Lautaro, y bueno, esperando a lo mejor y no ser no ser un poco ofensivo con el comentario, yo sinceramente me sorprendí mucho cuando me compartiste este mapa que si no hemos ya mostrado a lo largo del video, pues ahorita lo estaríamos colocando en pantalla. Me sorprendió mucho el mapa que me compartiste por la cantidad inmensa de lenguas indígenas originarias que hay en tu país, y precisamente porque se tiene, al menos en México, y no sé realmente en cuántas más partes del mundo, de que Argentina pues es un país como que más, pues sí, europeizado, no sé cuál sea el sinónimo correcto, pero que no existe o que no hay tanta esta presencia de pueblos originarios. O sea, realmente no tenemos esta visión o esta concepción, siempre se nos maneja como pues toda la ciudad ya más urbanizada y demás, ¿no? Pero pocas veces se nos muestra esta parte de las lenguas indígenas originarias. Entonces francamente me quedé bastante sorprendido con lo que nos has dicho, y también con el mapa que pues muestra la pluralidad de idiomas que han existido y que todavía perduran en lo que es Argentina. Argentina es un país donde valora mucho sus raíces, sabe bien de dónde vienen y cuida sus tierras, su gente, y es muy apreciado a todo esto. Por eso todos ustedes, hermanos latinoamericanos, son más que bienvenidos a nuestra tierra para poder compartir sus experiencias. Incluso somos todos familias, somos todos personas acá, no hay discriminación acá. Si vos venís de Perú, venís de México, somos gente amable y sociable a la hora de poder contribuir y cambiar experiencias. Por eso valoramos mucho a nuestros conocidos pueblos originarios, porque los respetamos. De hecho, hay cada vez estas lenguas que hoy en día tenemos esos 9 cursos que se enseñan gratuitamente en todo el país de forma presencial o virtual, que ustedes pueden ir encontrando desde nuestra página del gobierno de la nación, lo pueden acceder, y es importante poder generar ese vínculo y no perder esa conexión con nuestras raíces, con nuestra tierra. Y bueno, hablando de raíces y de que al principio, como parte de esta pequeña semblanza, mencionabas que eras amante de la cocina y la buena comida, ¿qué tal la comida o la representación de la comida originaria allá en Argentina? De hecho, muchas de las comidas originarias, bueno, yo de hecho vengo del norte y por ahora estoy en lo que es Buenos Aires, pero las comidas originarias se siguen haciendo como tradiciones y se siguen fomentando de generación en generación. De hecho, son muy buenas las que son comidas frías. Bueno, acá en Argentina hace mucho frío, pero las comidas calientes, las sopas, el boriborí, el ñamamibú, esas cosas que vienen de las culturas originarias siguen estando presente, y hay recetas, y la verdad que se puede encontrar un montón de información de eso, y esas culturas siempre va a seguir estando. Pasando los años, Argentina es un país donde
se van a conservar esas raíces y ustedes pueden venir tranquilamente y podemos comer un plato acá de pueblos originarios con esa cultura que lo arriesga, porque todavía sigue estando. Pues ojalá algún día nos puedas aceptar ahí en tu país y que nos des a probar un poco de estas deliciosas comidas. Y bueno, ¿algo más que quisieras agregar antes de finalizar la entrevista? Sí, me agrada mucho que se pueda compartir estas experiencias de toda Latinoamérica, incluso del mundo de nuestros pueblos originarios, porque le dan un seguimiento, una voz que ellos están muy opacada por tanta globalización, tanta tecnología, que se necesita que se escuche de nosotros, de los jóvenes, no siendo pueblos originarios o siendo pueblos originarios, pero poder respetarlos, respetar su cultura y su tradición para que esta siga siendo de generación en generación. Por eso agradezco mucho a lo que vos haces y con tu equipo, que es un trabajo increíble y hermoso. Te agradezco mucho y agradezco a todos los que están escuchando este ciclo de charlas para inculcar la temática de los pueblos originarios en todo lo que es Latinoamérica y del mundo. Muchas gracias. No, al contrario, te agradecemos a ti y pues también les agradecemos a los que hayan visto esta entrevista. Les recordamos que, y como ya lo decíamos al principio de esta entrevista, no solamente existe esta, sino también una serie de entrevistas en otros países de Latinoamérica. Entonces, pues los invitamos a que las vean, las compartan y pues esto ha sido de voz en voz y que las voces de todos resuenen. Esto es de voz, esto es de voz en voz. Sobre de voz en voz. Esto es de voz en voz. Y que tu voz resuene.